Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter. Otra vez con un episodio maravilloso para profundizar, comentar y dar lectura a testimonios, antecedentes, historia y fuentes escriturales que nos ampliarán un poquito más lo que tiene que ver con este fenómeno extraordinario conocido como el espiritismo moderno, y sobre todo una de sus bases en cuanto a doctrina, y es la inmortalidad del alma. Acompáñame. Hacía 3 días que la aeronave R-101 se había estrellado en un lugar de Francia, determinando la muerte del aviador Irving. Cuando Harry Priest, célebre estudioso de los fenómenos de la parapsicología, comprometió a la conocida medium señorita de Garrett para que hiciera aparecer el espíritu del aviador. Relata el investigador británico: un poco después de comenzar la sesión se hizo presente Ubani, el espíritu control de la medium, quien anunció que estaba por lograrse la comunicación con el extinto piloto que comandaba el aparato destruido. De pronto, la voz de la señora de Garrett cambió y el supuesto espíritu dio un informe técnico detallado de las causas del desastre. Más tarde, se probó que las observaciones logradas en la sesión espiritista eran correctas. ¿Se trataba en realidad del espíritu del aviador Irving? Era evidente que el informe recibido en la sesión no provenía de la medium, porque las declaraciones excedían su conocimiento y pericia en asuntos de aviación, y porque todavía de ninguna manera habría tenido tiempo de lograr los datos fidedignos, siendo que no estaba realizada la investigación correspondiente. Es indiscutible que el relato fue realizado por un espíritu o inteligencia ajena a la medium. ¿Quién era? ¿Podría tratarse del propio espíritu del aviador fallecido? Ya dijimos que la única manera en que podrá resolverse con absoluta seguridad el problema de cuál es la condición del hombre después de la muerte y la identificación de los espíritus que aparecen en las sesiones espiritistas es en base al testimonio de alguien que esté muy por encima de la inteligencia y las capacidades humanas, siendo que la delucidación de esta incógnita la ciencia no tiene elementos para actuar, y que las meras especulaciones de la filosofía, la teología, que no se basa en la Biblia o la tradición, no tienen ningún valor probatorio. Recurriremos pues a la revelación divina, que según demostramos en los episodios anteriores, está contenida en las Sagradas Escrituras. Pero hay un problema previo: determinar qué es el alma y qué es el espíritu, y qué relación guardan con el cuerpo. Tanto el vocabulario popular como el filosófico y teológico, las voces alma y espíritu tienen un sentido no muy preciso, y a menudo se usan indistintamente como sinónimos. Pero en forma casi invariable se vinculan estos conceptos con la idea de inmortalidad. Así, por ejemplo, se afirma que el alma o el espíritu son inmortales por naturaleza, son indestructibles y por lo tanto continúan existiendo después de la muerte. Esta afirmación, que se acepta como si fuese un hecho, se halla muy lejos de ser una verdad y no encuentra ningún asidero en las Sagradas Escrituras. Esta fuente es la única autoridad en la materia, pues en ella habla nada menos que el mismo creador del ser humano, pues en ella habla el mismo
creador, que es el autor de la vida. En ningún pasaje de los libros sagrados consta que el hombre, su alma o su espíritu sea inmortal. La inmortalidad es un atributo que puede ser buscado y logrado por el ser humano, pero como un don venido de Dios, y no como una condición inherente. Los únicos pasajes de la Sagrada Escritura donde se usan los vocablos inmortal o inmortalidad son los siguientes 5, todos pertenecientes al apóstol Pablo. Número 1. 1 Timoteo 1:17 explica la expresión a Dios, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, etc. Número 2. Romanos 2:7 se refiere a los seres humanos que buscan gloria y honra e inmortalidad. Luego, si la buscan es porque no la poseen inherentemente. 3. 1 Corintios 15, 53 y 54 habla del momento especial en que a un determinado sector de los seres humanos se le concederá la inmortalidad. Dice así: cuando esto mortal se vista de inmortalidad, etc. 4. 1 Timoteo 6:16 se refiere a nuestro Señor Jesucristo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Este texto indica categóricamente que el Señor Jesús es el único ser inmortal. En la versión de Mons Straubinger, la traducción es mucho más clara, pues dice: el bendito y único dominador, Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee inmortalidad. Siguiente, número 5. 2 Timoteo 1:10 dice que Jesucristo quitó la vida y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Las siguientes conclusiones son verdaderas y evidentes. Número 1. En ninguno de estos versos se atribuye al hombre la inmortalidad como facultad natural e inherente. Número 2. En uno de ellos se alude a los seres humanos que buscan la inmortalidad. Por lo tanto, no la poseen inherentemente y pueden lograrla o no. Número 3. En otro de estos pasajes se declara que todo énfasis, y con todo énfasis, que Cristo es el único que posee la inmortalidad. Número 4. Pero en ninguna de esas declaraciones inspiradas de la Sagrada Escritura se relaciona el concepto de inmortal o inmortalidad con el concepto de alma o espíritu. Antes, al contrario, en numerosos lugares de la Biblia dice que el alma muere o puede morir. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4 se lee: el alma que pecare, esa morirá. Y en San Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es pues terminante en la revelación la conclusión de que no solo no existe en el hombre un espíritu o un alma inmortal por naturaleza, sino que lo que la Biblia enseña con ese nombre puede morir y puede ser destruido. Eso es lo que se enseña, que el ser humano es mortal. La inmortalidad es un don que el hombre puede lograr solo por medio del Evangelio de Jesucristo, y en base al cumplimiento de ciertas condiciones que oportunamente iremos analizando en los episodios posteriores. De manera que es una inmortalidad condicional, no inherente, no propia, no de origen, no de suyo por el solo hecho de ser humano, sino que es una inmortalidad alcanzable, adquirida, deseable. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.